Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video donde les daré información o hablaremos acerca de la Xbox 360 y lo que debes de conocer si quieres liberarla con el método RGH. Y es que pues ya estamos 2024, casi 2025, pero aún puedes sacarle provecho a esta consola, y si tienes ya tu consola arrumbada y quieres pues ver la manera de poder revivirla, con esta información será a lo mejor de utilidad para que tú puedas realizar la liberación. Así que comencemos. Y para empezar voy a comentar que podemos encontrar dos tipos de RGH. El RGH va a ser el método de liberación del que voy a estar hablando, como ya lo había comentado. Y pues si te preguntas de dónde viene el nombre RGH, pues de la abreviatura de Reset Glitch Hack. Así que bueno, vamos a comentar ahora sí, es que tenemos dos tipos de RGH. El 3, que es el más nuevo y es el que se está usando actualmente. Y pues el RGH de siempre, que vamos a llamarlo RGH2. Así que voy a comentar un poco sobre estos para que sepa por dónde va la cosa. Tenemos el RGH2, que vamos a llamarlo así para que no se me pierda en el proceso, porque pues hay gente que lo llama de diferente manera RGH 1.2, otros que lo llegaron a llamar RGH5, pero pues vamos a ponerle RGH2, que para mí sería lo más correcto. Pues bueno, este RGH consiste en la instalación de un chip físico. Ya después verán por qué especifico que es un chip físico. Y es que este va instalada en la placa de la consola, lo que va a provocar el glitch para que pues nuestra consola quede liberada. ¿Qué debo de tener en cuenta? Bueno, lo que debemos de saber es que se usa un chip diferente por cada consola. No todos van a usar el mismo. Así que si tienes una FAT va a utilizar un chip diferente a un Slim. Y así, ¿no? Pero bueno, esto lo voy a ir mencionando más adelante cuando hable de las diferentes placas y de las diferentes consolas. Y pasando con RGH3, el RGH3 se elimina el uso del chip. Como les decía, el RGH2 utiliza un chip físico. En RGH3 se elimina completamente el uso del chip, por lo que pues el costo se reduce un poco, ya que no hay que comprar nada más que unas resistencias. Bueno, muchos utilizan reguladores, pues la verdad a mí no me gusta el uso de reguladores y utilizo resistencias, pero pues ya de cada quien, ¿no? Claro que llegué a usarlos sin problema, pero pues para mí la mejor sería con resistencias, así como lo comentó el mismo creador de RGH3. Pero bueno, aquí se elimina el uso del chip, el costo también reduce un poco. Y pues nada, es el que se ha estado utilizando actualmente por su facilidad en la instalación. Así que pues bueno, ahora comenzando por las consolas, vamos a tener tres modelos de consolas diferentes que a su vez se van a dividir en diferentes placas, pero iremos poco a poco. Bueno, tenemos de las primeras consolas que salieron, las Xbox 360 FAT, que pues estos, al ser los primeros modelos en salir, van a contar con algunas placas diferentes, unas que sí son compatibles con RGH, otras que no, pero pues no te preocupes que te voy a ayudar a identificarlas y comentar un poco sobre ellas. Y de la primera placa que vamos a hablar sería de las primeritas, que esta sería llamada Xenon. Esta la puedes identificar por el tipo de entrada para la corriente, como lo ves en pantalla. Y aparte, este no cuenta con HDMI al ser de los primeros modelos. A esta placa no es recomendable hacerle ningún tipo de RGH, por lo que mejor sería descartarla. Así que si tienes una, pues la mejor opción sería que la guardes o que la vendas y te consigas otra. Pasando a la segunda placa, que sería la Zephyr, esta contaría con la misma entrada que la placa pasada, hablando de la entrada de corriente, pero la diferencia de esta es que sí cuenta con HDMI. Esta placa, al igual que la anterior, no es recomendable el RGH, para que lo tengan también en cuenta. Y pasando con la siguiente placa sería la Opus. En esta vamos a ver que ahora la entrada cambió, la entrada de corriente, claro, y no va a contar con HDMI. De esta manera vas a poder identificar esta placa. Lo malo es que en esta placa tampoco es recomendable RGH. Así que ya llevamos tres consolas, o más bien tres placas que no es recomendable, así que tienen que poner mucha atención en la placa que tienen y tomen este video como guía para comprarse una si piensan irse por la Xbox 360 FAT. Entonces pasando a lo siguiente, que ya serían las placas más actuales y las cuales sí se le puede poner RGH. ¿Cuáles serían estas? La primerita sería la Falcon. Esta va a tener la misma entrada que la anterior,
no más que aquí sí vamos a contar HDMI. Con el HDMI pues a partir de esta placa, como les digo, sí es posible el RGH, pero pues ¿qué RGH es recomendado? Ojo aquí, el más recomendado sería el RGH2, que es usando el chip. Pero ¿qué tipo de chip debo usar? Bueno, podrías utilizar el Matrix, que es muy accesible y funciona de manera excelente. ¿Por qué el RGH3 no? La verdad, en estas consolas no es muy estable el RGH3, así que la mejor opción sería el RGH2, aunque si quieres probar con RGH3 no hay ningún problema, pero pues la verdad yo sí recomendaría RGH2. Y por último tenemos la placa Jasper, la mejor placa de las consolas, y es que esta la vamos a identificar por el tipo de entrada, ya que esta placa es única, sí, la entrada también es única. Y pues en esta consola, al ser muy compatible, de hecho es la mejor opción de todas las placas anteriores, vamos a considerar mejor poner RGH2, porque el RGH3 como la placa anterior no sería la mejor opción. Así que la mejor opción sería el RGH2 colocando el chip Matrix, que pues como les digo, si así quieren ustedes intentar con RGH3 por la facilidad, inténtenlo, pero pues la verdad la primera opción que yo tomaría sería RGH2. Ahora pasando con el segundo modelo de las Xbox 360, que es la Slim. De esta vamos a tener la placa Trinity y la Corona. Ya sé, son dos placas, pero aquí la diferencia es que la Corona se va a dividir en bastantes versiones. Pero bueno, vamos a empezar de poco a poco para que no se me vayan perdiendo. Y tendríamos la primera placa, que es la Trinity. Esta la tendremos que desarmar para poder ver exactamente la placa. Sí, la consola hay que tenerla desarmada, y una vez desarmada vamos a encontrar los puntos donde soldamos la lectora de NAND. Como vemos, van a estar en vertical. Esa es la manera en la que yo me baso para saber si es Trinity. Aunque también puedes quitar el disipador y encontraremos unas líneas que nos ayudarán a asegurar que es una placa Trinity. Si te preguntas, lo que importa de estas líneas es que una de ellas va conectada al punto número 4 del CPU, que se utiliza para el RGH. Para mí esta es la consola más fácil de todas y que se puede instalar cualquier tipo de RGH sin problema, aunque pues la verdad aquí yo prefiero el RGH3 para eliminar los tiempos de carga, ya que con RGH2 utilizando un chip aquí la carga sería demasiado extensa, por lo que RGH3 es casi inexistente. Y por el otro lado tenemos las placas Corona, que de esta placa les voy a estar dejando una imagen donde van a poder ver que hay varias versiones, como les había comentado. Aquí solo es cuestión de revisar las similitudes con tu placa para ver el tipo de versión que tienes. Sí, para eso siempre hay que tener destapada la consola, porque pues aquí no, como les decía, no es igual que las anteriores, que en las FAT, que con solo ver la entrada de corriente era suficiente. Aquí sí hay que destaparlas. Pero bueno, las versiones de las Coronas te van a ayudar a saber qué tipo de lector de NAND necesitas, porque hay unos que ocupas un lector casero y otros más especializado. Pero bueno, también te va a decir si ocupas el uso de un postfix, ya que no suelen contar con las líneas que tiene la Trinity. Por eso la Trinity se me hace mucho más fácil, ya no necesitamos comprar nada más. En cambio de las Coronas hay que comprar un adaptador que lo que hace es la conexión con el punto número 4 del CPU, que pues realmente se lo quitaron para el simple hecho de eliminar este tipo de hack. Pero bueno, más adelante explicaré los materiales y otras cosas que les van a servir para este tipo de instalación. Y terminando ya con las consolas Slim, tendremos el último modelo que salió de la Xbox 360, que es la Slim E o la Slim E, no sé cómo la pronuncien. Aquí van a ver de dos, la Corona o la Winchester. Para saber si es Corona, podremos buscar a partir de la fecha que tenemos por la parte de atrás. Tiene que ser fecha de a mediados del 2014 para abajo. Aunque la mejor manera sería destaparla, y la que yo recomiendo y suelo hacer, para revisar que tenga 3 condensadores, y con eso sabremos si es una Corona. Pero si solo ves un condensador,
quiere decir que es una placa Winchester. Si tienes una de estas, quiere decir que no será posible poner RGH. No es necesario destaparla por completo, solo quita la tapa de la parte superior y con una lámpara podrás ver cuántos condensadores tiene. Aquí la diferencia es que pues tenemos placa Corona y placa Winchester. La Winchester de a tiro no es posible, no hay manera de ponerle un RGH, ¿sí? En cambio, pues si cuentas con una del 2014 para abajo, como les decía, tendremos una placa Corona que pues a esta sí todavía podremos ponerle RGH. Bien, ya vimos los modelos de Xbox 360. Ahora, ¿qué materiales necesito? Primero que nada, la Xbox. No se crean, qué mal chiste. Pero bueno, lo esencial y que te servirá para todas las consolas sería un lector de NAND. Yo recomendaría el Pico Flasher, que pues es una Raspberry Pi Pico, pero esta está lista para leer la NAND. ¿Por qué recomiendo esta? Por el bajo costo que tiene y que tú mismo la puedes modificar simplemente colocando un archivo, la programas y listo. Bueno, también hay que tener un lector casero para las consolas Corona, ya que pues la Pico pues no siempre nos va a funcionar para eso, que pues es más bien la Pico Flasher, ¿no? Vamos a llamarla Pico Flasher. No siempre va a funcionar para las coronas de 16 megas, por lo que tendríamos que tener este lector casero. Las demás cosas sería pues dependiendo de la consola que tengamos. Por ejemplo, para las Xbox 360 FAT recomendaríamos pues el RGH con chip. Entonces ocupamos el chip Matrix, que sería pues en RGH2, aunque pues si quieres probar con RGH3, que será a tu decisión, tu responsabilidad, que pues quiero que tengan en mente que tiene riesgo con RGH3, pero pues ya sería utilizar resistencias para RGH3. Entonces, para las Slim sería que puedes utilizar el chip amarillo, que es para método RGH2, o las resistencias para RGH3. Las resistencias dependerán la placa que tienes. Si es Trinity, puedes usar unas de 3 kilo o 10 kilo, las resistencias, claro. Y pues debes de probar cuál funciona, porque hay veces que funciona con la de 3, otras veces con la de 10. Pues bueno, y para las consolas Corona también, bueno, pasando pues con las Slim tendríamos las mismas consolas Corona, que pues ya sería dependiendo la versión de la Corona, también utilizaría diferentes resistencias. Y pues las Winchester no habría manera de shipearlas, así que esa no la vamos a mencionar. Eso es hablando acerca pues ya de los materiales que ocupamos. Obviamente también necesitaríamos un cautín y tipo de estas cosas, ¿no? Como la pasta para, bueno, más bien el flux o pasta para soldar. También este tipo de cositas. Y obviamente tener experiencia en soldadura para, pues obviamente no cometer algún error. Y pues bueno, hasta aquí es el video de hoy. Sé, a lo mejor fue un poco corto, a lo mejor omití algunas cosas, pero con esto ya pueden ustedes darse la idea de qué necesitan o qué se ocupa. Entonces, según yo, abarqué lo más importante que pues deberían de conocer y traté de explicarlo de una manera muy clara. Espero les sirva, puedan empezar a trabajar con su consola, investiguen más, igual si quieren más videos o quieren algo más específico, a lo mejor podemos hacerlo, platiquemos y con eso. Así que pues hasta aquí nos vemos, chao.